¿Alguna vez te has preguntado si la forma en que adoras a Dios realmente te lleva más cerca de Él o más lejos? La Biblia advierte que no todos los que afirman servir a Dios realmente están siguiendo sus caminos. Mateo 7:21 dice: No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Eso significa que hay personas que piensan que están honrando a Dios, pero que en realidad están en el camino equivocado. Y aquí está la verdad impactante. Millones en todo el mundo adoran a Dios de manera que contradice completamente lo que Él ordena en las Escrituras. ¿Podría ser uno de ellos sin darse cuenta? Hay religiones enteras basadas en las tradiciones humanas, las falsas enseñanzas e incluso el engaño espiritual, distorsionando la verdad de Dios mientras llevan a las personas más lejos de Él. Algunos niegan la divinidad de Jesús, otros agregan doctrinas que no provienen de la Biblia, y algunos mezclan el cristianismo con prácticas prohibidas. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios sobre esto? Hoy vamos a descubrir 9 religiones que afirman adorar a Dios, pero que lo hagan de manera incorrecta. Algunos de estos te sorprenderán. Incluso podrían desafiar lo que has creído toda tu vida. Pero vamos directamente a las Escrituras para revelar lo que Dios realmente dice. Antes de comenzar, tómese un momento para reflexionar. ¿Realmente sigues al Dios de la Biblia? ¿O tienes tradiciones, cultura y enseñanzas humanas que dieron forma a tu fe? Este video no se trata de atacar a las personas, se trata de descubrir la verdad. Porque la Biblia dice, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8:32. Y si le importa su salvación, no puede permitirse ignorar esto. Así que, quédese con nosotros hasta el final, porque lo que aprende hoy podría cambiar su fe para siempre. Y si cree en el poder de la palabra de Dios, no olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para que nunca pierda el contenido como este. Ahora comencemos. Hay una pregunta fundamental que cada creyente debe hacer. ¿Quién es Jesucristo? Los testigos de Jehová afirman que Él no es Dios, sino simplemente el arcángel Micael en forma humana. Pero si miramos las Escrituras, vemos algo completamente diferente. Juan 1:1 declara, al principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este versículo solo desmantela la idea de que Jesús es simplemente un ángel. Es divino. La Biblia no deja espacio para la confusión. Colosenses 2:9 afirma, porque en Él habita toda la plenitud de la Dios corporal. Eso significa que Jesús encarna a Dios mismo. Sin embargo, los testigos de Jehová han reinterpretado estos versículos, despojando a Cristo de su divinidad, alterando así la esencia del Evangelio. Si Jesús no es completamente Dios, entonces su sacrificio en la cruz pierde su poder. ¿Cómo puede un ser creado redimir el mundo del pecado? Esta falsa doctrina no es solo un error teológico menor, sino que distorsiona la base de la salvación. La Biblia enseña que solo Dios puede perdonar los pecados. Marcos 2:7. Cuando Jesús perdonó los pecados, no estaba actuando como un mensajero, sino como Dios mismo, algo que los fariseos reconocieron de inmediato. Los testigos de Jehová rechazan esto, socavando la autoridad misma de Cristo. Y aquí es donde se encuentra el peligro. Si niegan su divinidad, están negando al verdadero Jesús. Y si niegan al verdadero Jesús, ¿qué tipo de salvación tienen? El apóstol Pablo fue claro en 2 Corintios 11:4. Hay falsos Cristo y evangelios, falsos que llevan a las personas por mal camino. La mayor táctica del enemigo no es eliminar a Jesús por completo, sino distorsionarlo lo suficiente como para que las personas sigan una versión diferente de Él, una que no puede salvar. Una de sus mayores afirmaciones es que el nombre Jehová debe usarse exclusivamente para referirse a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús recibe títulos divinos que pertenecen solo a Dios. Apocalipsis 22:13 registra a Jesús diciendo, «Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último». Sin embargo, en Isaías 44:6, Dios mismo declara, «Soy el primero y yo soy el último. Además de mí, no hay Dios».
Si Jesús fuera solo un ángel, ¿por qué comparte exactamente la misma identidad divina que Dios? Es por eso que la Biblia nos advierte que probemos todas las enseñanzas. El enemigo trabaja de manera sutil, usando palabras que parecen bíblicas, pero que torcen la verdad. Si Satanás se disfrazara como un ángel de la luz, 2 Corintios 11:14, ¿por qué no distorsionaría la imagen de Jesús? El peligro aquí es real. Muchas personas bien intencionadas siguen las enseñanzas de testigos de Jehová, creyendo que están honrando a Dios cuando en realidad están rechazando la plenitud de Cristo. Y rechazar la divinidad de Cristo significa rechazar el verdadero evangelio. Jesús mismo advirtió en Juan 8:24, «Si no crees que soy Él, morirás en tus pecados». Esto no es solo una diferencia en la doctrina, es una cuestión de salvación. Si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no es suficiente, y la fe en Él no tiene sentido. Pero la buena noticia es que la Biblia proporciona una prueba abrumadora de que Jesús es, de hecho, Dios, y conocerlo como Él realmente lo cambia todo. Muchos han dejado el movimiento de testigos de Jehová después de descubrir estas verdades. Sus ojos se abrieron cuando estudiaron las Escrituras sin la lente de las interpretaciones de Watchtower. El verdadero Jesús, el que es completamente Dios y completamente hombre, es la única forma de salvación. La pregunta ahora es, ¿estamos buscando al Jesús de la Biblia o un Jesús que ha sido redefinido por el hombre? Porque la eternidad depende de conocerlo como realmente es. Y hablando de redefinir a Jesús, pasemos a otro grupo que ha hecho algo similar pero de una manera diferente. Una de las engaños más peligrosas en asuntos espirituales es la sutil incorporación de nuevas enseñanzas que afirman complementar la Biblia, pero, en realidad, distorsionar su mensaje. La fe mormona, formalmente conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hace exactamente eso. Aceptan el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla, de gran precio como escritura junto con la Biblia. Pero aquí está el problema. Dios ya ha dado su completa revelación, y nos advierte no agregarle nada. Los Gálatas 1:8 declaran, «Pero incluso si nosotros, o un ángel del cielo, te predicamos cualquier otro evangelio que lo que te hemos predicado, que lo maltraten». Esa es una advertencia seria. La Biblia no es un libro que necesita expansión. Es la palabra perfecta y completa de Dios. Los mormones también enseñan que los seguidores fieles pueden convertirse en dioses, gobernando sus propios mundos, tal como afirman que Dios fue una vez un hombre que alcanzó la divinidad. Pero, ¿en qué parte de la Biblia alguna vez dice Dios que una vez fue como nosotros? No lo hace. De hecho, Malaquí 3:6 declara, «Soy el Señor, no cambio. Dios es eterno, siempre ha sido y siempre lo será». La idea de que evolucionó hacia la divinidad no es solo una no bíblica, es blasfemo. La Biblia afirma repetidamente que solo hay un Dios y nunca habrá otro. Isaías 43:10. Sin embargo, los mormones sostienen una creencia que contradice directamente esto. Y seamos claros, si una enseñanza contradice la Biblia, no es de Dios. Es así de simple. Otro problema importante con el mormonismo es su visión de Jesús. Afirman que Jesús y Lucifer eran hermanos espirituales, ambos creados por Dios, pero la Biblia pinta una imagen diferente. Juan 1:3 nos dice que todas las cosas se hicieron a través de Cristo. Eso significa que Jesús es el creador, no un ser creado. Lucifer, por otro lado, era un ángel que cayó en desgracia. Isaías 14:12. ¿Cómo podría Jesús, la misma palabra de Dios, Juan 1:1, estar en el mismo nivel que un ángel caído? El contraste entre el Jesús bíblico y el mormón Jesús no podría ser más marcado. Si siguen a un Jesús diferente, entonces están siguiendo un evangelio diferente. Y ya vimos lo que Pablo dijo sobre eso en Gálatas 1:8. La naturaleza engañosa de este sistema de creencias es desgarrador. Muchos mormones son personas amables y sinceras que realmente buscan a Dios, pero la sinceridad no equivale a la verdad.
Si la sinceridad por sí sola pudiera salvar, entonces nadie necesitaría a Jesús. Pero Jesús mismo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Juan 14:6. Esa es una declaración directa. Sin libros adicionales, sin nuevas revelaciones, solo Jesús y su trabajo terminado. Si comenzamos a aceptar doctrinas que contradicen las Escrituras, nos alejamos de la verdadera fe. Es fundamental que permanezcamos castigados en la palabra de Dios. Cuando las personas buscan nuevas revelaciones fuera de las Escrituras, se abren al engaño. La Biblia es suficiente. Y en el momento en que creemos que necesita una actualización, ya no confiamos en la sabiduría perfecta de Dios. Es por eso que debemos discernir cada enseñanza con cuidado. Si un sistema de creencias requiere libros adicionales para explicar lo que la Biblia ya enseña, esa es una gran bandera roja. Y a medida que avanzamos, veremos otro grupo que combina la fe bíblica con las influencias externas, creando una mezcla peligrosa de verdad y error. Uno de los mayores peligros espirituales es mezclar la verdad de la palabra de Dios con prácticas que lo contradicen. Esto es exactamente lo que sucede en religiones como Candomblé y Umbanda, donde los elementos del cristianismo se combinan con tradiciones espirituales africanas, espiritismo y adoración ancestral. En la superficie, puede parecer que estas religiones reconocen a Dios, pero en realidad integran rituales que la Biblia prohíbe estrictamente. Éxodus 20:3-5 comanda: No tendrás otros dioses delante de mí. No harás por ti mismo una imagen tallada. No se inclinarás ante ellos ni los servirás. Sin embargo, dentro de estos sistemas de creencias, los seguidores invocan varias deidades, también conocidas como orishas, al tiempo que afirman honrar a Dios. Pero, ¿pueden la luz y la oscuridad realmente coexistir? La Biblia está clara de que la adoración pertenece a Dios solo. El problema con el sincretismo es que diluye la pureza de la fe, combinándola con prácticas espirituales que llevan a las personas lejos del único Dios verdadero. Muchos involucrados en estas tradiciones creen que pueden honrar a Dios mientras también participan en rituales que involucran la comunicación espiritual, la adivinación y las ofrendas a las entidades espirituales. Pero las Escrituras no deja espacio para esto. Deuteronomio 18, 10 o 12 advierte contra consultar a los muertos, practicar brujería e interactuar con espíritus, llamar a tales actos una abominación ante Dios. No se trata solo de diferentes expresiones culturales, sino que se trata de obediencia a los mandamientos de Dios. Si llama algo detestable, ¿podemos justificarlo en nombre de la tradición? Algunos argumentan que estas prácticas son simplemente patrimonio cultural, una forma de conectarse con antepasados y buscar orientación espiritual. Pero Jesús nunca nos enseñó a comunicarnos con los muertos o buscar la sabiduría de los espíritus. En cambio, nos señaló directamente al Padre. La Biblia afirma que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Cualquier cosa que busque poder espiritual fuera de él es un engaño peligroso. Satanás no necesita personas para rechazar directamente a Dios. Él solo los necesita para distorsionar su adoración. 2 Corintios 11:14 nos advierte que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Si puede hacer que las prácticas espirituales falsas parezcan aceptables, ya ha ganado la mitad de la batalla. Esta no es solo una discusión teológica, es una batalla por las almas. Muchos de los que participan en estas prácticas experimentan opresión espiritual, miedo y agitación sin darse cuenta de que han abierto puertas a la influencia demoníaca. Las personas buscan protección, prosperidad y bendiciones a través de rituales, pero sin saberlo se enredan en la esclavitud espiritual. El enemigo siempre ofrecerá soluciones falsificadas, alivio temporal que viene con consecuencias invisibles. Pero Jesús ofrece verdadera libertad. Juan 8:36 declara: Entonces, si el Hijo te libera, serás libre. Sin rituales, sin ofrendas. A los espíritus, solo el poder de Cristo rompiendo cada cadena. Dios está llamando a su pueblo a pureza en la adoración.
No hay luz de mezcla con oscuridad, verdad con error, Jesús con otras figuras espirituales. En el momento en que comenzamos a justificar las prácticas que contradicen las Escrituras, estamos comprometiendo nuestra fe. Es hora de volver al verdadero Evangelio, donde solo Cristo es el Señor. Y a medida que continuamos, veremos que incluso dentro del cristianismo convencional, algunas tradiciones elevan la doctrina humana por encima de la verdad bíblica. Muchas personas asumen que debido a que una religión menciona a Jesús, debe estar alineada con la verdad bíblica. Pero la verdadera pregunta es, ¿sigue las Escrituras o eleva las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios? El catolicismo tradicionalista, mientras profesa la fe en Cristo, introduce doctrinas que no se encuentran en la Biblia en ninguna parte. Uno de los mayores problemas es la veneración de los santos y la intercesión de María. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? 1 Timoteo 2:5 establece: porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Eso está claro. Nadie más puede interponerse entre nosotros y Dios. Sin embargo, la tradición católica enseña que María y los santos actúan como intermediarios. Pero si realmente creemos en Jesús, ¿por qué necesitaríamos otro mediador? La veneración de los santos a menudo se defiende como una forma de honrar a los hombres y mujeres santos del pasado. Pero la Biblia advierte contra rezar a nadie más que a Dios. El Salmo 115, 4-8 describe a los ídolos como figuras sin vida, que tienen bocas pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver. Si bien los católicos pueden no ver a los santos como ídolos, sus oraciones y devociones elevan estas figuras de una manera que compite con el papel de Dios. En ninguna parte de las Escrituras vemos a Jesús o los apóstoles que indican a los creyentes que recen a alguien que no sea el Padre. De hecho, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron cómo orar, Él les enseñó a decir: Nuestro Padre en el cielo. Mateo 6:9. Nunca dijo: Salve María o ore a San Pedro. Es por eso que es tan importante distinguir entre las tradiciones humanas y la verdad divina. Otra enseñanza problemática es la creencia en el purgatorio, un supuesto estado intermedio donde las almas deben purificarse antes de ingresar al cielo. Pero la Biblia enseña que la salvación es a través de la fe solo en Jesús, no a través de ningún proceso de limpieza adicional. Romanos 8:1 declara: Por lo tanto, ahora no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Si la salvación está completa en Cristo, ¿por qué los creyentes necesitarían más purificación? El purgatorio sugiere que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, contradiciendo a Juan 19:30, donde Jesús dice: Está terminado. Todo el Evangelio se basa en la verdad de que la sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos de todo pecado. 1 Juan 1:7. Cualquier cosa que se agrega a esto es una distorsión del Evangelio. La Iglesia Católica también defiende la autoridad papal, alegando que el Papa es el líder supremo de la Iglesia en la tierra. Pero en Mateo 23:9, Jesús nos dice explícitamente: No llames a nadie a la tierra a tu Padre, porque es tu Padre el que está en el cielo. Sin embargo, el Papa se dirige como Santo Padre, un título que pertenece solo a Dios. Ningún hombre, independientemente de su estado, tiene la autoridad para agregar o modificar la palabra de Dios. La Iglesia primitiva fue dirigida por apóstoles que señalaron a las personas directamente a Cristo, no a un líder humano con la máxima autoridad. El peligro aquí es que las personas comienzan a colocar su fe en una institución en lugar de en Jesús mismo. La fe debe estar arraigada en las Escrituras, no en rituales o tradiciones que no tengan fundamento bíblico. La palabra de Dios está completa, y cualquier cosa que contradice la debe cuestionarse. La Biblia advierte contra colocar mandamientos humanos por encima de la instrucción divina, Marcos 7:7-8. Es por eso que debemos examinar todo a través de la lente de las Escrituras. Y a medida que continuamos, veremos que buscar orientación
espiritual fuera de la palabra de Dios puede llevar a las personas a un territorio peligroso. Muchas personas buscan consuelo después de perder a un ser querido, con la esperanza de escuchar su voz una vez más o recibir una señal de que están en paz. Este profundo anhelo ha llevado a muchos a abrazar el espiritismo, creyendo que los muertos pueden comunicarse con los vivos. Pero la Biblia es clara. Esta práctica no es de Dios. Deuteronomio 18, 10, 12 advierte: no se encontrará entre ustedes a nadie que consulte a los muertos. Para todos los que hacen estas cosas son una abominación para el Señor. Estas no son solo viejas leyes destinadas a la antigüedad. Esta es una advertencia directa de Dios sobre los peligros de la comunicación espiritual. Cuando las personas buscan orientación de entre los muertos, no están hablando con sus seres queridos, sino abriendo puertas al engaño. La Biblia enseña que después de la muerte, el destino del alma está sellado, ya sea en presencia de Dios o separado de Él. Hebreos 9:27 dice: se designa para que los hombres mueran una vez, pero después de esto el juicio. No hay demonios entre los reinos, ni espíritus errantes que buscan el cierre. Entonces, si los muertos no pueden regresar, entonces ¿quién o qué está respondiendo realmente estas llamadas? La respuesta es inquietante: espíritus demoníacos. Satanás es un maestro engañador, siempre busca formas de torcer la verdad. 2 Corintios 11:14 nos dice que Satanás mismo se transforma en un ángel de luz. No necesita asustar a la gente. Solo necesita hacer que sus mentiras suenen atractivas. ¿Y qué mejor manera que hacerse pasar por los que amamos? A lo largo de las Escrituras, Dios advierte a su pueblo que no busque conocimiento oculto a través de medios sobrenaturales. El rey Saúl aprendió esta lección de la manera difícil cuando buscaba un medio para convocar el espíritu de Samuel. 1 Samuel 28, 7-19. Describe cómo Saúl, desesperado por orientación, ignoró los mandamientos de Dios y consultó a un espíritu. El resultado: la caída de Saúl fue sellada. Este momento no fue un triunfo de conocimiento sobrenatural, fue un acto de rebelión que le costó todo. El espiritismo se disfraza de sí mismo como una búsqueda de la verdad, pero en realidad es un rechazo de la sabiduría de Dios. En lugar de buscar consuelo en la palabra viviente de Dios, las personas recurren a espíritus que no tienen verdad para ofrecer. Jesús dejó en claro que la comunicación con lo sobrenatural solo debería ocurrir a través de Él. El Espíritu Santo es nuestro consejero. Juan 14:26. No espíritus de los muertos. Cualquier intento de obtener conocimiento oculto fuera de la revelación de Dios es peligroso. La fortuna, las cartas del tarot, las sesiones. Estas cosas pueden parecer inofensivas, pero son trampas diseñadas para alejar a las personas de la verdadera fe. La Biblia dice: las cosas secretas pertenecen al Señor. Deuteronomio 29:29. Si Dios no nos ha revelado algo, entonces no tenemos ningún negocio tratando de descubrirlo por medios prohibidos. La verdadera fe no busca respuestas de los espíritus, sino solo de Dios. Las personas a menudo caen en espiritismo porque anhelan certeza, por señales de que no están solas. Pero Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Faith cree sin ver. Hebreos 11:1. El enemigo quiere que las personas confíen en experiencias sobrenaturales en lugar de en la palabra de Dios. Pero como seguidores de Cristo, debemos mantenernos firmes en la verdad bíblica. Y hablando de caminos espirituales engañosos, exploremos otro movimiento que combina múltiples religiones con una filosofía confusa. Uno de los sistemas de creencias más engañosos en el mundo moderno es el movimiento de la nueva era. Se presenta como iluminación espiritual, un camino hacia el autodescubrimiento, la paz y la conexión divina. Pero debajo de su atractivo exterior se encuentra una mentira peligrosa: la idea de que la verdad es relativa, que todas las religiones conducen al mismo Dios y que los humanos pueden alcanzar la divinidad a través de prácticas espirituales. La Biblia contradice directamente esto. Juan 14:6 declara:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Esa no es una opción, es absoluta. Jesús no dijo que era una de las muchas maneras, dijo que era el camino. Sin embargo, las enseñanzas de la nueva era niegan esta verdad, alentando a las personas a encontrar su propia divinidad interior en lugar de rendirse a Cristo. Un problema central con la espiritualidad de la nueva era es su rechazo a la autoridad bíblica. En lugar de confiar en la palabra de Dios, los seguidores recurren a la astrología, la curación de energía, las prácticas de meditación e incluso las lecturas psíquicas, creyendo que pueden desbloquear la sabiduría sobrenatural por su cuenta. Pero Dios ya ha advertido contra esto. Isaías 47, 13, 14, reprende a quienes buscan orientación de los astrólogos, diciendo que serán quemados como rastrojos en el fuego. Buscar conocimiento oculto aparte de Dios no es la iluminación, es rebelión. En Génesis 3:5, Satanás engañó a Eva con la misma mentira que la nueva era promueve hoy: serás como Dios. Esa siempre ha sido la estrategia del enemigo, convencer a las personas de que no necesitan a Dios porque pueden convertirse en dioses. Otro peligro de las creencias de la nueva era es su énfasis en la energía universal en lugar del Espíritu Santo. Las prácticas como Reiki, chakras y la curación de cristales afirman aprovechar la energía divina. Pero la Biblia nunca enseña que el poder fluye a través de los objetos o el universo mismo. El verdadero poder viene solo de Dios. Jesús nunca le dijo a la gente que alineara su energía. Les dijo que se arrepintieran y lo siguieran. Mateo 4:17. En el momento en que comenzamos a buscar poder espiritual fuera de la presencia de Dios, abrimos la puerta al engaño. Muchos de los que participan en estas prácticas experimentan altibajos emocionales temporales, pero con el tiempo se sienten más vacíos que antes. Esto se debe a que estos métodos ofrecen ilusiones de paz, mientras que solo Cristo da la verdadera paz. Juan 14:27. La nueva era también toma prestadas enseñanzas de las religiones orientales, enseñando que las personas deben buscar la iluminación a través de prácticas como el yoga, la meditación trascendental y la regresión de la vida pasada. Pero la fe bíblica no se trata de mirar hacia adentro para encontrar lo divino. Se trata de mirar hacia arriba para buscar a Dios. La Biblia advierte contra rituales vacíos, diciéndonos que la salvación viene a través de la fe, no las experiencias místicas. Colosenses 2:8 advierte: Vea que nadie te lleva cautivo a través de la filosofía y el engaño vacío, según la tradición humana. La nueva era está llena de tradiciones humanas que suenan profundamente, pero están espiritualmente vacías. Si algo no lleva a Cristo, se aleja de Él. No hay intermedio. El peligro de la espiritualidad de la nueva era es que se siente inofensivo. No niega directamente a Jesús, simplemente lo distorsiona. Le presenta como un maestro iluminado, uno de los muchos guías espirituales. Pero Jesús no es solo un maestro, es el Señor. Él es Dios. Y seguirlo significa rechazar cada camino falso. Muchos han sido atraídos por las prácticas de la nueva era, sin darse cuenta de que se están alejando de la verdad bíblica. Pero la buena noticia es que Cristo siempre da la bienvenida a quienes se vuelven hacia Él. Y hablando de alejarse de Jesús, veamos un sistema de creencias que todavía espera a un Mesías que ya ha venido. Durante siglos, el pueblo judío ha estado esperando la llegada del Mesías, el que traería salvación y establecería el reino de Dios. Pero, ¿qué pasa si el Mesías ya ha llegado? Y muchos simplemente no lo reconocieron. La Biblia está llena de profecías sobre Jesucristo, pero el judaísmo ortodoxo continúa rechazándolo como el Salvador prometido. Isaías 53 pinta una imagen vívida del sirviente que sufrió, describiendo a un hombre que sería perforado por nuestras transgresiones y aplastado por nuestras iniquidades. ¿Quién más se ajusta a esta profecía tan perfectamente pero a Jesús? Y sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia en las Escrituras, muchos todavía esperan a un Mesías mientras ignoran al que ya ha cumplido las promesas de Dios.
El pueblo judío esperaba un líder político que derrocaría a sus opresores y estableciera un reino terrenal. Pero Jesús vino con una misión diferente: salvar a la humanidad del pecado. Juan 1:11 dice: «Llegó a la suya, y el suyo no lo recibió». Este rechazo no se debió a la falta de evidencia, sino porque Jesús no se ajustó a sus expectativas. Querían un rey conquistador, pero él vino como un sirviente que sufrió. Sin embargo, las Escrituras ya habían predicho esto. Zacarías 9:9 profetizó que el Mesías vendría en un burro, un signo de humildad, no de poder militar. Las cosas que hicieron que las personas rechazaron a Jesús fueron las cosas que confirmaron que era exactamente quien habían descrito: los profetas. Uno de los argumentos más importantes en el judaísmo ortodoxo es que Jesús no cumplió con todas las profecías mesiánicas, especialmente aquellos relacionados con la paz global y la restauración de Israel. Pero no pueden ver la doble naturaleza de la profecía. La primera llegada de Jesús fue traer salvación espiritual, y su segunda venida establecerá su reino en su plenitud. Daniel 7:13-14 habla de la regla eterna del Mesías, y Apocalipsis 19:11-16 confirma que Jesús regresará como un rey conquistador. El hecho de que algunas profecías aún no se hayan cumplido no significa que Jesús no sea el Mesías. Simplemente significa que el plan de Dios se está desarrollando exactamente como Él pretendía. Pero quizás la evidencia más convincente proviene del mismo Jesús. No solo afirmó ser un profeta, declaró que era uno con Dios. Juan 10:30 dice: «Yo y el Padre somos uno». Esta declaración fue tan impactante que muchos trataron de apedrearlo por blasfemia. Sin embargo, en todo el Antiguo Testamento vemos vislumbres de la naturaleza divina del Mesías. Mica 5:2 profetizó que el gobernante de Israel sería de Eteria, lo que significa que no era solo un hombre, era eterno. Los milagros de Jesús, su autoridad sobre los demonios y su poder sobre la muerte apuntaban a su identidad divina. La evidencia está ahí, pero solo para aquellos que están dispuestos a verla. El rechazo de Jesús como el Mesías no es solo un error histórico, es una tragedia espiritual. Cumplió las profecías, llevó los pecados del mundo y se levantó, nuevamente, demostrando su victoria sobre la muerte. Pero para aquellos que se niegan a creer, la espera continúa. Sin embargo, la gracia de Dios todavía está disponible. Muchos judíos han llegado a la fe en Jesús como su Mesías, al darse cuenta de que la verdad estaba en las Escrituras todo el tiempo. Y a medida que avanzamos, examinaremos otra fe que también reconoce a Jesús, pero niega su divinidad y papel como el Hijo de Dios. El Islam reconoce a Jesús, pero no como lo hacen los cristianos. En las enseñanzas islámicas, Jesús es considerado como un gran profeta, un mensajero de Dios, pero nunca como el Hijo de Dios o el Salvador del mundo. Aquí es donde se encuentra el conflicto fundamental. La Biblia afirma claramente que Jesús no es solo un profeta, es Dios en la carne. Juan 1:14 declara: «La palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros». Este versículo solo desmantela la afirmación islámica de que Jesús era simplemente un hombre que entregaba un mensaje. Él era el mensaje. Él mismo fue, entrando en la historia humana para canjear su creación. Si Jesús no es el Hijo de Dios, entonces su crucifixión, su resurrección y su poder para salvar no significan nada. El Islam niega la crucifixión por completo, alegando que Jesús nunca fue crucificado, pero que solo apareció de esa manera. Sura 4:157. Esto contradice evidencia histórica, relatos de testigos oculares y, lo más importante, las Escrituras en sí. 1 Corintios 15:3-4 dice: «Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue enterrado y que fue criado al tercer día». La cruz es la base de la salvación. Sin eso, no hay expiación por el pecado. El enemigo siempre ha tratado de borrar el poder de la cruz porque sabe que es donde su derrota fue sellada. Negar la crucifixión no es solo un desacuerdo teológico, es un ataque directo al plan de redención de Dios.
Otro problema importante es el rechazo del Islam a Jesús como el Hijo de Dios. Surah 112:3 declara: no engendra ni es engendrado. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Juan 3:16 proclama: porque Dios amaba tanto al mundo, que le dio a su Hijo solo engañado, que quien cree en Él no deba perecer, sino que tenga vida eterna. Si Jesús fuera solo un profeta, ¿por qué Dios se referiría a Él como su Hijo? Y si Jesús nunca afirmó ser divino, ¿por qué los líderes religiosos de su tiempo lo acusaron de blasfemia? Juan 10:33 registra a los judíos que dicen: tú, siendo un hombre, hazte Dios. Entendieron exactamente lo que Jesús estaba reclamando. Pero el Islam reescribe por completo esta verdad. El Islam también enseña que la salvación viene a través de buenas obras, equilibrando bien y mal en una escala con la esperanza de que Dios sea misericordioso. Pero la Biblia revela una realidad diferente. Nadie puede ganar la salvación a través de las obras. Efesios 2:8-9 declara: porque por gracia ha sido salvado a través de la fe, y que no de ustedes mismos. Es el regalo de Dios, no de las obras, para que nadie se jacte. Por eso Jesús es esencial. Hizo lo que ningún humano podía hacer. Vivió una vida sin pecado y pagó el precio del pecado de una vez por todas. Sin Él, no hay esperanza de salvación. Cualquier sistema de creencias que lo niega como Señor es un sistema que deja a las personas perdidas. El rechazo de Jesús como el Hijo de Dios no es un pequeño malentendido. Es la línea divisoria entre la verdad y el engaño. Muchos musulmanes son sinceros en su fe, pero la sinceridad no es igual a la verdad. Jesús mismo advirtió: a menos que creas que soy Él, morirás en tus pecados. Juan 8:24. La pregunta no es si Jesús existió, sino si lo aceptamos por lo que realmente es. Y a medida que nos acercamos a nuestra categoría final, veremos cómo innumerables otras religiones y filosofías rechazan la divinidad de Cristo, llevando a las personas más lejos de la verdad. En toda la historia, innumerables religiones y movimientos filosóficos han intentado redefinir la verdad, a menudo rechazando la divinidad de Jesucristo y la autoridad de la Biblia. Algunos lo ven simplemente como un maestro sabio, otros como un ejemplo moral, y otros niegan su existencia por completo. Pero la Biblia deja en claro una cosa: Jesús no es solo una figura histórica, es Dios. Juan 1:1 dice: al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cualquier sistema de creencias que reduzca a Jesús a cualquier cosa menos que Dios en la carne es un engaño que lleva a las personas lejos de la salvación. Y este engaño viene en muchas formas: el otoicismo, el humanismo secular, las religiones orientales e incluso algunos de los llamados movimientos cristianos que despojan a Cristo de su naturaleza divina. El ateísmo y el humanismo secular rechazan no solo a Jesús, sino también la existencia misma de Dios, alegando que el razonamiento humano y la ciencia son las más altas fuentes de verdad. Sin embargo, la Biblia advierte sobre tal arrogancia. El Salmo 14:1 declara: el tonto dice en su corazón, no hay Dios. Estos sistemas de creencias colocan a la humanidad en el centro, haciendo del hombre la máxima autoridad. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que cuando las personas eliminan a Dios, lo reemplazan con ídolos de su propia marca: dinero, poder, conocimiento o incluso ellos mismos. Pero ninguna filosofía humana puede proporcionar la respuesta al pecado. La Biblia revela que todos han pecado y se quedan cortos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, lo que significa que ninguna cantidad de sabiduría humana puede conducir a la salvación. Solo Jesús puede. Las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, ofrecen un engaño diferente. En lugar de rechazar directamente la espiritualidad, promueven la idea de muchos caminos hacia la iluminación. Enseñan reencarnación, karma y autoperfección, alegando que las personas pueden alcanzar el estatus divino a través del esfuerzo y la meditación.
Pero Jesús cerró esta idea completamente en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. No hay salvación de opción múltiple. O aceptamos a Jesús como Señor, o seguimos un camino que conduce a la destrucción. La idea de que podemos ganar la ilustración contradice el Evangelio, que enseña que la salvación es un don de gracia, no un esfuerzo humano. Incluso dentro de las llamadas sectas cristianas, hay enseñanzas que niegan sutilmente la divinidad de Cristo. Algunos grupos afirman que Jesús era simplemente un hombre usado por Dios, mientras que otros lo ven como un ser creado en lugar del Hijo eterno de Dios. Pero la Biblia no deja espacio para estas distorsiones. Colosenses 2:9 declara, porque en Él habita toda la plenitud de la Dios corporal. Cualquier doctrina que elimine la naturaleza divina de Jesús o cuestiona la integridad de su trabajo en la cruz es un evangelio falso. Y el apóstol Pablo tuvo fuertes palabras para aquellos que predicaban algo más que la verdad. Si alguien predica otro evangelio, que sea maldito. Gálatas 1:8. Las apuestas no podrían ser más altas. En última instancia, la única fe que conduce a la salvación es la que reconoce completamente a Jesús como Señor y Salvador. Todas las demás religiones y filosofías, sin importar cuán morales o atractivas puedan parecer, no alcanzan la verdad. Y lo que está en juego no es solo un debate intelectual, es la eternidad. Jesús no vino a comenzar otra religión, vino a ofrecer salvación. La pregunta es, ¿lo reconoceremos por quién es realmente? ¿O dejaremos que las mentiras del mundo nos alejen de él? Y ahora que hemos explorado estos diferentes sistemas de creencias, es hora de preguntar, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Ahora que hemos descubierto estas 9 religiones que afirman adorar a Dios, pero lo hagan de manera que contradicen su palabra, la verdadera pregunta es, ¿dónde se encuentra? ¿Estás siguiendo al Dios de la Biblia o tienes tradiciones, doctrinas humanas y falsas enseñanzas que dieron forma a tu fe? Jesús nos advirtió en Mateo 7, 13-14, que el camino o hacia la vida es estrecho y pocos lo encuentran. Eso significa que no todos los que creen en Dios realmente están caminando en su verdad. Entonces, pregúntese, ¿estoy realmente siguiendo a Jesús o he aceptado ideas que me alejan de Él? Esta es su oportunidad de tomar una posición para la verdad bíblica. Si este video le abrió los ojos, comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has creído en alguna de estas enseñanzas? ¿Alguno de ellos te sorprendió? Tengamos una conversación al respecto, y si conoce a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparta este video con ellos, porque la verdad es demasiado importante para mantenerse para usted mismo. Si no desea perder revelaciones más poderosas como esta, suscríbase al canal y active las notificaciones. Estamos constantemente descubriendo las verdades profundas de las Escrituras y no quieres que te queden fuera. Y antes de ir, haga clic en el siguiente video en su pantalla. Lo llevará aún más profundo en la Palabra de Dios. Soy Marco y te veré en el próximo. Dios lo bendiga.